Hace un tiempo ya venimos escuchando que los chilenos y chilenas estamos envejeciendo. Y lo hacemos a una tasa inédita para Latinoamérica. Chile es hoy el país que menos bebés está produciendo y al mismo tiempo el que más está alargando su periodo de vida. Los chilenos y chilenas podemos pensar sin ninguna dificultad en vivir entre 90 y 100 años. ¿Qué presiones supone eso para un sistema como el nuestro? Primero, una presión muy enorme en torno a las pensiones. Necesitamos financiar esa cantidad de años. Pero también supone una presión mayor sobre el sistema de salud y también sobre el sistema de educación, que eventualmente tiene que ajustarse para preparar nuevamente a las personas que enfrentan un mundo totalmente distinto a aquel que conocieron cuando estudiaron o cuando se criaron. ¿Qué está haciendo Chile hoy para asumir esta nueva realidad? Hoy queremos hablar de esto en Hélice. Como describíamos al inicio, el asunto del envejecimiento de la población es uno que no parece tener una salida fácil, y es que tenemos que adecuar nuestra realidad a este nuevo escenario poblacional, y es por eso que hoy tenemos tres grandes invitadas para hablar sobre nueva longevidad y sobre cómo eventualmente nuestro país está o no preparado para este escenario que no es el futuro, es el presente. Y por eso paso a presentarlas. Muchas gracias por estar aquí a la ministra Javiera Toro, ministra de Desarrollo Social y Familia. Bienvenida. Muchas gracias. También tenemos desde la Academia Macarena Rojas, directora ejecutiva del Centro UC de los Estudios de Vejez y Envejecimiento. Muchas gracias por estar aquí. Y Mercedes Rico es gerente general de Sello Mayor. Bienvenida. Gracias por la invitación. Quiero partir con ustedes tres haciendo un juego que hacemos en este capítulo, en este programa, que es que les ofrecemos una nube de conceptos. Y la idea es que ustedes elijan cuál es el concepto que más representa tal vez su foco, su forma de mirar el problema o su preocupación principal, y nos cuenten por qué eligen ese concepto. Y voy a partir, por supuesto, con usted, ministra. Pues son todos interesantes, pero cuidados, yo creo. ¿Por qué? Bueno, porque primero todos y todas necesitamos ser cuidados en algún momento de nuestra vida, y a muchos nos va a tocar cuidar, pero durante mucho tiempo se ha hablado demasiado poco del tema, casi que ni siquiera tenía nombre, más allá de que en la academia quizás se conversaba, pero de manera más amplia en la sociedad no estaba presente, y sin duda con el fenómeno del envejecimiento poblacional estos cuidados, estas necesidades de cuidados se van acentuando, no necesariamente, no es que envejecer tiene que significar necesariamente perder autonomía, pero sí hay un fenómeno que sobrecarga los sistemas de pensiones, sobrecarga los sistemas de salud, y si no nos hacemos cargo como sociedad, sobrecarga finalmente a las mujeres que asumen estas tareas principalmente. Totalmente. ¿Qué me dices tú, Karena? Está difícil decidirse solo por uno, pero yo me quedaría con longevidad, porque creo que en el último tiempo hemos estado intentando ampliar la mirada y cambiar la mirada en torno a los desafíos y las oportunidades que presenta la edad, el envejecimiento, la vejez, donde estamos todos involucrados, porque si tenemos suerte y no morimos jóvenes, todos vamos a llegar a ser mayores, y es súper importante ese cambio cultural, es abrir esa mirada y no quedarnos con los estereotipos o con las ideas preconcebidas que tenemos sobre la vejez, porque muchas están erradas, y los desafíos o las oportunidades que presenta hoy día la vejez son de un amplio espectro. Está el mundo de los cuidados, está el mundo de del trabajo, está el mundo de la participación social y cultural, está el ámbito de salud, de la sexualidad, montones de temas que no se hablan, que son tabú, y que creo que la longevidad nos instala como esa visión de que también es bueno, o sea, es una buena noticia que a lo mejor antes vivíamos muy poquito después de jubilar y que ahora tenemos montones de años con oportunidades de cosas para hacer. Excelente, vamos a profundizar sobre eso porque necesariamente eso supone un plan, y tenemos que hacer ese plan en conjunto. Sí. Así que cuéntanos tú también, Mercedes, tu concepto. De los que van quedando, yo elegiría autonomía, y principalmente, bueno, está bien relacionado con lo que decía la Macarena. Hoy en día la población mayor en Chile, el 78% de las personas mayores, según la última encuesta de ENDIDE, el 2022, son personas que son
autónomas, que son autovalentes. Entonces creo que es muy relevante ir pensando cómo desde el ámbito público, desde la academia y también desde el mundo de las empresas podemos ir promoviendo la autonomía de las personas mayores en la sociedad, para integrarlos, para hacerlos parte. Muchas veces tenemos como esta idea de que una persona mayor de 60 se va a quedar en su casa tejiendo o haciendo alguna labor por 40 años escondido, cuando realmente lo que queremos es que sean autónomos, que sean parte del tejido social, que participen, que los valoremos, que trabajemos desde la intergeneracionalidad. Entonces yo creo que por eso el concepto de autonomía es algo que debiese mover este nuevo cambio demográfico, que es pensar en las personas mayores desde el valor que pueden aportar y de cómo también la sociedad hace que ellos crezcan y sigan teniendo oportunidades más allá de su edad. Ministra, esto que plantea Mercedes nos lleva a una conversación que incluso a veces suena como incómodo plantear, ¿no? Porque voy a plantearlo desde este lugar, habíamos conquistado esta cosa de poder jubilar a los 60, a los 65 años y poder descansar el resto de la vida. Sin embargo, la evidencia muestra que no necesariamente ese modelo nos está rindiendo, en muchos sentidos. Primero, no nos alcanza a financiar la cantidad de tiempo que estamos vivos. Pero segundo, ¿las personas queremos dejar de trabajar? Es una pregunta que es grande. Y tercero, ¿cómo podríamos hacer que esta enorme cantidad de tiempo que pueden llegar a ser 40 años después de la jubilación no sea simplemente una carga para el mismo sistema de cuidados que tanta plata necesita para poder sostenerse, el de niños, el de todas las personas, ¿no? Sí, bueno, hay algo que decía Macarena, que vivamos más, y esto yo lo he conversado con muchas personas mayores en dispositivos de Senama a lo largo de todo el país, que vivamos más debiese ser una buena noticia, pero es un problema si no tenemos políticas públicas adecuadas. Entonces, a veces tengo actividades con cientos de personas mayores y claro, viven esto de que son vistos como un problema social y es cómo no va a ser una buena noticia que estemos viviendo más, que podamos disfrutar de esto y desde el punto de vista no solo de los cuidados, sino también del fomento de la autonomía, del fomento de la autovalencia, de que tengamos mejores condiciones para ello, de que podamos decidir en qué es lo que queremos hacer eventualmente después de jubilar. Entonces, eso requiere no solo un programa específico, no solo hacernos cargo de una persona mayor cuando es dependiente, sino también todo un sistema que previene. Y, por ejemplo, en los dispositivos de Senama no solo tenemos establecimientos de larga estadía, que quizás siempre se pone el foco ahí de que es algo que falta y sin duda falta, pero también dispositivos que promueven la autonomía, como centros diurnos comunitarios, como condominios de vivienda tutelada, o sea, poner un énfasis también ahí y en reconocer esa autovalencia de las personas mayores. E incluso la dependencia funcional no debiese necesariamente significar perder autonomía. Sí. Es un excelente punto y nos lleva inevitablemente a la otra gran conversación, que es las poblaciones, porque las edades mayores son muy distintas. Sí. O sea, una persona de 65, por supuesto que es muy distinta que una de 75 y muy distinta de la de 85. Puede que la persona llegue impeque hasta los 100, ¿no? Pero son poblaciones que tienen necesidades distintas. ¿Es un problema de nuestro sistema que veamos la adultez mayor como un solo bloque de personas? Es un tremendo problema porque efectivamente lo primero que nosotros tratamos de, cuando tenemos oportunidades de difundir los temas de vejez y envejecimiento, es la tremenda heterogeneidad, ¿sí? Y poner una etiqueta como que todas las personas mayores requieren más o menos lo mismo, tienen las mismas necesidades, es el primer gran error del punto de partida, porque por ejemplo una persona tal como el ejemplo que tuviste, 60, 65 años, puede tener vivo a su papá, a su mamá, de 85, de 90, y son dos vejeces totalmente distintas. Lo mismo envejecer en vulnerabilidad o envejecer habiendo tenido oportunidad a lo largo de la vida. Entonces, yo diría que el principal rasgo común, compartiendo con la ministra también la urgencia hoy día ya de impulsar y sacar adelante las políticas públicas que están en torno a la vejez y que llevan un buen tiempo ahí estancadas, es efectivamente tener esa consideración, comprender la heterogeneidad. Las cosas no son blanco y negro, lo mismo que la pregunta que tú hacías antes, como hay un grupo crecientemente más educado que también tuvo una vida con acceso a mayores oportunidades, que demanda muchos espacios laborales y se siente expulsado y se siente discriminado. Pero también hay una realidad con la que convivimos, personas que trabajaron toda la vida en la construcción o en trabajos duros, que efectivamente también es importante garantizar un piso de seguridad social que permita
efectivamente responder a esas distintas realidades, o en la medida en que nosotros a lo largo de la vida también tenemos mejores condiciones de vida, también llegamos a esa etapa de la vida queriendo aportar, queriendo seguir trabajando, pues las personas no quieren trabajar de lunes a viernes, 8 horas como lo hicieron siempre. Por eso que si uno mira hoy día el empleo, el área en la que más se emplean los mayores es el emprendimiento o el autoempleo, porque efectivamente sienten probablemente que las pocas herramientas a veces que tienen las empresas para aplicar flexibilidad o contratos un poco más flexibles no están llegando a ese interés. Entonces es importante poder mirar estas distintas realidades. Mercedes, me encantaría profundizar un poco en el asunto de las necesidades de nuevas educaciones. ¿Estamos o no estamos preparados en esta sociedad para enfrentar a estas personas que de repente a los 50, 55 años ya están viendo que están quedando como out del sistema laboral? Sí. Yo creo que sí estamos preparados. No quiere decir que lo estemos haciendo, pero sí estamos preparados para empezar a capacitar y a meternos en estas temáticas. Y ahí, de lo que hablábamos recientemente, me parece como bien importante lo que decía la ministra respecto, por ejemplo, a los centros de día de las personas mayores, que efectivamente promueven la autonomía. Y me gustaría felicitar ahí la labor que ha hecho el gobierno, sobre todo el Ministerio de Desarrollo Social, en todo lo que tiene que ver con políticas de cuidado para las personas mayores, y por otro lado, en todo lo que tiene que ver con el aumento de los centros de días, que permite a las personas mayores seguir siendo autónomas, seguir viviendo en sus propias viviendas y ser parte del tejido social. Creo que ahí hay como un súper avance. Y respecto a lo que me estabas preguntando recién, en temas de capacitación, ya se ve en los estudios que desde los 50 años se empieza a afectar la trayectoria laboral de las personas, ya se ve disminuida esa trayectoria laboral. Entonces ahí hay un gran desafío, que yo me atrevería a decir que es un gran desafío para todos, obviamente, pero mucho desde la empresa, desde el mundo privado, de cómo podemos ir capacitando a las personas en reconversión de habilidades, adquisición de nuevas habilidades y a veces incluso también hacia el otro lado. Hay personas mayores que son especialistas en sus temáticas, un conocimiento muy profundo de lo que hacen y cómo ese conocimiento lo pueden traspasar también a generaciones más jóvenes a través de mentorías cruzadas, de capacitaciones cruzadas. Entonces no es como que solo tenemos que impartir conocimiento a las personas mayores, sino que ellos también tienen mucho que enseñarnos a nosotros. Entonces yo creo que es una de las cosas como no tan difíciles de implementar, se requieren las voluntades para hacerlo. Hablaremos de estas voluntades, hablaremos de intergeneracionalidad, hablaremos del nuevo trabajo, hablaremos de los cuidados y de otros temas, así que no se separen de nosotros que volvemos con Élice. Como vimos, el tamaño de los temas que tenemos que resolver es demasiado grande y las dimensiones son efectivamente multifactoriales, requieren muchos niveles de movimientos y transformaciones para la sociedad en que vivimos hoy. Y por eso quisiera partir contigo, Mercedes, porque como tú misma dijiste, estudios. Yo también vi esos estudios que dicen que las empresas ni siquiera están contratando a personas mayores de 50. Y 50 está a la vuelta de la esquina para gente como uno. Y uno nunca pensó que eso era la tercera edad, ¿no? Eso es un problema enorme, es un problema financiero, es un problema de salud mental, es un problema que rompe la estructura social y cómo estamos financiando, de hecho, a los hijos de esas personas de 50, etcétera, ¿no? Es como que tiene unos impactos así en cascada terribles. Entonces quisiera saber, tú que trabajas con empresas, ¿de qué manera están abordando esa conversación y qué tan realmente preocupadas y ocupadas están las empresas de revertir esos números? Claro. Mira, yo me atrevería a decir que esto es como un tema que está partiendo, ¿ya? O sea, y no solo acá en Chile, es a nivel mundial. O sea, en el fondo, de repente la población envejeció muy rápidamente. En países de Europa el envejecimiento poblacional tomó 100, 140 años, aquí nos tomó 30, bueno, estamos en ese proceso, 30, 40 años. Entonces, de repente nos vino de golpe una nueva realidad y obviamente nos pilla a todos poco preparados. Y en ese sentido, para las empresas también es un desafío nuevo. Las experiencias que hemos tenido nosotros con varias empresas de las que estamos trabajando es que efectivamente se dan cuenta que esto tiene que ocurrir. Cada vez hay menos niños, ¿cierto? Hoy día, de hecho, hay más personas mayores de 60 años que menores de 15 en Chile. Y eso obviamente va a impactar también en tu fuerza laboral. Y no es que uno quiera obligar a las personas mayores a seguir trabajando, por supuesto que no, pero es para aquellas personas que sí lo deseen, que quieran seguir trabajando, es necesario promover el derecho al trabajo.
Y en ese sentido, obviamente, las empresas tienen un rol súper significativo. Quisiera parar ahí porque han hecho muchos como caras de comentarios por favor, interrúmpanse. Yo sé que es difícil, pero ministra, usted también la van a interrumpir, usted también puede interrumpir de vuelta. No, tal vez mientras escuchaba a Mercedes complementar, que sí, o sea, este es un tema que efectivamente es una urgencia, porque en el fondo no solo Chile es un país de los más envejecidos de Latinoamérica, sino que la fuerza laboral también envejeció. Chile es el país que tiene la fuerza laboral en promedio mayor que el resto de Latinoamérica, y es una realidad que ya no podemos seguir rehuyendo, ¿no? Y tal como dice Mercedes, que no se confunda el discurso, porque efectivamente necesitamos construir un piso de seguridad social que no obligue a nadie a trabajar por necesidad, de tranquilidad, de acceso a salud, de derechos, pero sí hay un porcentaje creciente también de personas que se siente discriminada y expulsada del mundo laboral. Jubilar muchas veces cuando es obligado es un evento altamente desestructurante que provoca problemas de salud mental, provoca incluso problemas de salud, pero también la invitación en los temas de vejez también es mirar nuestra trayectoria de vida, nuestra trayectoria laboral, porque también es necesario construir oportunidades de trabajo decentes y buenas a lo largo de la vida, porque si no, efectivamente yo llego completamente desgastado y completamente cansado al fin de mi vida laboral y no quiero saber nada. En cambio, si he estado en un ambiente donde también a lo largo de la vida he tenido oportunidades, he podido estudiar, me he podido desarrollar como persona, es una invitación a aportar, porque finalmente un tema que mueve a muchas de las personas mayores que quieren seguir trabajando es seguir conectadas con otras personas y es tener un lugar donde aportar, porque sientes que muchas veces los espacios de participación social son muy pasivos. Lo que decía Mercedes al inicio, es como tenemos la idea preconcebida, sin ofender a nadie, como solo espacios de recreación, solo espacios donde ir a sentarse y donde ir a aprender de un profesor que sabe. Por favor, si, no sé, en realidad las personas mayores a lo mejor si participan del grupo tejido, han tejido 60 años, a lo mejor saben más que la profesora. Entonces también cómo cambiamos esa lógica y entendemos que necesitamos construir espacios de participación e integración. Una dimensión es el trabajo, pero otra dimensión, otras dimensiones en la sociedad, pero también desafiantes y reales. Totalmente. Javiera, la voy a tratar así porque decirle ministra todo el rato. Javier, ¿usted cómo ve que el Estado está cumpliendo su función en, no sé, generar estímulos, abrir ventanas, por un lado al mundo privado, para que efectivamente se haga parte de este asunto, que el Estado no puede resolver solo, y por otro lado una mirada, una conversación hacia la ciudadanía, donde ve que están las posibilidades de abrir puertas? Bueno, efectivamente, primero esto es algo que tiene que hacerse cargo la sociedad en su conjunto y creo que eso también es importante, pero sin duda el Estado y la protección social cumplen un rol fundamental. Y a propósito de lo que decía Macarena, creo que es, o sea, y también Mercedes, o sea, los espacios de socialización son tan fundamentales y cuando uno envejece, también cuando uno asume tareas de cuidado, muchas veces era el otro concepto que me llamaba la atención, esto se va transformando en soledad, en quedarse muy puertas adentro, perder los vínculos más inmediatos. Y cuando tenemos espacios, como yo mencionaba, los centros diurnos, o sea, la manera en que le cambia la vida a una persona mayor, algo que es relativamente sencillo, que es un espacio de encuentro, un espacio de estimulación, pero también lo que se hace con fomentar la participación de los clubes del adulto mayor, lo que se hace ahora que estamos avanzando en el sistema de cuidado, de fomentar la participación de cuidadoras, y ahí también esos son temas que uno puede mirar cómo impactan directa y objetivamente en la salud física y en la salud mental de las personas. Entonces creo que allá hay una responsabilidad de la sociedad de abrir estos otros espacios. Y a veces cuando hablamos de un sistema de cuidado suena como un poco etéreo, un poco abstracto, me dicen ya, ¿qué es concretamente? Y el tema es que son muchas cosas, porque lo que uno necesita para un sistema de apoyos y cuidados es prevenir, es fomentar la autonomía, es cuidar, es hacerlo de una manera no asistencialista, es generar incluso condiciones en la ciudad, condiciones en el desplazamiento, o sea, se entrelazan desafíos que exceden por mucho la tarea de un ministerio, de un servicio, claro. Ahora, lo que está dando bote todo el rato acá es el trabajo, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con el trabajo?
porque nuevamente el problema es multifactorial. Tenemos una fuerza laboral que igual está quedando desactualizada respecto a un cambio civilizatorio como es la inteligencia artificial y la era digital. O sea, ahí tenemos un súper asunto. El otro es esta idea tal vez cultural, como ustedes planteaban, de que empezamos a servir menos en la medida en que nos ponemos mayores. Cuando, como ustedes mismas decían, más bien somos mucho más expertos, que es tantas veces lo que falta en los equipos de trabajo, ¿no? Un poquitito más de aprender por experiencia, o sea, de saber por experiencia, no necesariamente por haberse educado. Y por otro lado, algo que he hablado con una persona que citábamos acá, con Jimena Bogavir, que trabaja mucho en el ámbito de la nueva longevidad, es que tal vez quiero convertirme en otra persona. Voy a cumplir 60 y voy a dejar de ser periodista y sabéis que ahora sí me dedico de lleno a ser cantante, que es lo que soñé toda mi vida. U otra tarea, a tener un invernadero, no tengo idea. Otro rol, a ser ingeniera. Y entonces me encantaría saber en sus ámbitos específicos de experiencia qué está haciendo el mundo privado, la academia y el Estado para reconvertir el escenario laboral. Súper. Mira, respecto a eso, hay algo como súper importante de mencionar antes de la respuesta, que la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, a la que Chile adscribió en el gobierno de Michelle Bachelet, hay un apartado, que es el artículo 18, que habla mucho sobre el derecho laboral de las personas mayores. Y esto hay que verlo siempre desde la perspectiva de aquellas personas mayores que quieran seguir trabajando, que quieran continuar su vida laboral, ¿cierto? Y entonces, en ese sentido, yo sí he podido ver y constatar en el mundo privado que hay varias organizaciones que ya se dieron cuenta de este desafío y que están haciendo distintas acciones. Entre eso, capacitación a las personas mayores, mejorar las políticas de contratación sin sesgos etarios, mejorar las habilidades de las personas mayores, hacer prácticas o temáticas intergeneracionales dentro de las empresas. Entonces, hay hartas cosas que sí están sucediendo. Ahí me gustaría destacar, por ejemplo, lo que está haciendo la empresa de Seguros con Futuro, que está haciendo un trabajo enorme, muy bonito internamente de cara a los colaboradores, de cómo ir fomentando el ciclo laboral de estas personas y de su trayectoria de vida. Que ha sido súper bonito. También tenemos otras empresas como Red Salud, que podríamos destacar, MedLife. Bueno, dentro de nuestra cartera de clientes hay muchos que ya se dieron cuenta del desafío y que efectivamente están haciendo cosas. Y una bien importante que tú la mencionaste es el tema de la digitalización. O sea, capacitar a las personas mayores en temas de digitalización efectivamente para que no se queden fuera del mercado o de las acciones que ellos pueden realizar dentro de las empresas. Pero la digitalización nos va a afectar a todos, a jóvenes y mayores. O sea, en el fondo la inteligencia artificial, claro, y a mí también ya me superó, o sea, hay cosas que no sé hacer. Entonces, yo creo que eso es un tema que también va a afectar a toda la población y hay que ir viendo cómo en temas de digitalización podemos capacitar a todas las personas, ojalá. ¿Cómo lo ves tú? Y cuéntanos buenos ejemplos, porque todavía lo que me cuentas tú, Mercedes, me suena a poco. O sea, capacitar a los mayores para que no se queden abajo, todavía es como ayudémoslos a llegar más allá, pero si uno da vuelta a la tortilla, efectivamente los mayores tienen mucho que enseñar o tienen un lugar que pueden ocupar. Hablaba con Jimena la otra vez en una entrevista sobre la oportunidad que existe de entender a los mayores como mejores líderes de equipos que tienen problemas de relacionamiento, que hoy día está siendo un súper tema, etcétera. Entonces, como ayúdanos a ver, o tal vez el camino que han recorrido en Europa, otros que ya envejecieron antes. Sí. Lo primero que yo quería decir, que lo noté acá, que de repente a veces cuando hablamos de envejecimiento siempre lo vemos como algo súper lejano, como nunca hablamos en primera persona. Y finalmente, como construir una sociedad y mejores políticas públicas y oportunidades para la vejez con urgencia para las personas mayores de ahora, porque efectivamente no pueden esperar, también es pensar en nuestra propia vejez y a veces pensamos tan poco. Entonces, como que pensamos que los mayores son como un tipo distinto de personas. Si vamos a ser nosotros mismos, ¿cómo nos imaginamos nosotros mismos en 10, en 20, en 30 años más? O son nuestros padres. Y probablemente vamos a demandar cosas que hoy día no existen y espacios que hoy día no existen. Y eso es lo que está pasando con las generaciones, porque en el fondo, si tú lo piensas, hoy día la generación de 80 años tenía en promedio de escolaridad 6 años. Hoy día la generación que está jubilando tiene 10 años de escolaridad en promedio, 12 años de escolaridad. Entonces, ponen capacidades y ponen demandas sobre la mesa que son súper distintas y eso es importante que lo entendamos. Nosotros desde nuestro centro, que tiene una vocación bastante aplicada, lo que buscamos es proporcionar datos que sirvan a la ciudadanía, a la opinión pública, a los tomadores de decisiones en avanzar
en políticas públicas, en iniciativas basado en datos, basado en evidencia. Por ejemplo, nosotros a través del Observatorio del Envejecimiento UC Confuturo, que ahí compartimos el trabajo con Confuturo, disponibilizamos datos sobre distintas realidades: trabajo, salud mental, la realidad de las personas mayores en la pandemia, realidades que a veces no se miran, como envejecer en ruralidad, las personas mayores en situación de calle, porque necesitamos conocer de mejor forma la realidad para una de esas actuar. necesita una política pública. Y necesita una política pública. Entonces, yo te diría como hay experiencias bastante interesantes que no todas son comparables. Por ejemplo, Costa Rica tiene una política de cuidados que yo entiendo que se revisó para la construcción de la política pública en Chile, muy interesante. Japón, pero tiene otras realidades. Entonces, hay ejemplos que uno de todo podría tomar algo. Pues yo te diría que si yo pudiera rescatar 3 cosas son, primero, la necesidad de un cambio cultural como sociedad en general, que miremos a los mayores de forma distinta y veamos el tremendo aporte que hacen. Muchos mayores son dirigentes de juntas de vecinos, son las mujeres que hicieron y dirigieron las ollas comunes en tiempos complicados de pandemia, y siempre los miramos como alguien que requiere asistencia. Cuando y son no ellos vemos, los que asisten. oye, muchas veces son los que reciben a los hijos cuando quedan sin trabajo y los reciben a todos en la casa. Entonces, que entendamos eso. Lo segundo, las políticas públicas, que yo creo que son fundamentales, que van muy bien encaminadas. O sea, la gran mayoría de las políticas públicas van en el sentido correcto, pero tenemos la urgencia de que haya mayor cobertura. Sabemos que los recursos son limitados, pero ¿de qué forma todos como sociedad nos encaminamos a que podamos tener políticas públicas con mayor cobertura y que vayan al compás del desafío que tenemos y que ya es una realidad que nos estamos quedando cortos? Y eso es en todos los ámbitos: cuidado, trabajo, participación, qué sé yo. Y el ámbito personal, de qué forma también nosotros nos preocupamos de nuestro propio envejecer, porque es una dimensión que a veces olvidamos. Sí. Y todos somos corresponsables de construir un proyecto de vida desafiante, de pensar cómo quiero mi jubilación. Voy a volver sobre ese punto, pero quisiera entrar con usted, Javiera, respecto particularmente de la política pública, no solo de la que estamos pudiendo hacer hoy, sino de la que podemos hacer. Porque me imagino que todos están mirando casos en el mundo, Costa Rica, Japón o lo que sea. ¿Qué es lo que sí puede ser interesante de mirar a la luz de cómo es nuestra sociedad, que tiene sus particularidades? Bueno, antes de entrar a eso quisiera mencionar, porque Mercedes habló de la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, y nosotros estamos tramitando en el Congreso un proyecto de ley de envejecimiento digno, activo y saludable, que principalmente lleva a nivel legal los derechos que están establecidos en la Convención. Entonces, eso también es un ámbito importante. Y una parte de lo que ha surgido ahí en esa discusión tiene que ver también con el derecho al trabajo. Y ahí yo creo que comparto que quienes deseen hacerlo puedan desarrollar sus proyectos de vida, ya sea en el trabajo, ya sea en otros ámbitos, pero también ahí cómo lo hacemos sin que esta mirada que hay sobre las personas mayores termine significando que el trabajo de las personas mayores sea más precario, porque casi que como se tiene esta visión de que ya no... Porque tienen una necesidad y están buscando trabajo de manera mucho más desesperada, entonces objetivamente empiezan a tener condiciones de oferta mucho más bajas. Claro, y de hecho todavía tenemos, y es un tema que quizás dejarlo como asterisco para más adelante, pero las personas mayores y los adolescentes menores de 18 años tienen un sueldo mínimo más bajo que el del resto de la población. Entonces, todavía ahí tenemos temas en los que ponernos al día, sobre todo cuando hablamos de trabajo, porque se cruza con eso y justamente lo que estamos hablando aquí es una mirada de dignidad, de proyecto de vida y no de precarización. Entonces creo que ahí hay un ámbito que tenemos que abordar y otros espacios de participación. Por ejemplo, un ejemplo de algo que es un proyecto que hay en Chile, es un programa que hay en Chile que me gusta mucho, que es el voluntariado País de Mayores. Es un tema voluntario, pero es un voluntariado que junta, en este caso está dirigido a personas mayores que son profesores, profesoras jubiladas que acompañan a niños y niñas como tutores en el fondo. Y ahí uno abre esa puerta y ve el nivel de interés, de participación, cómo eso es tan rico en términos de diálogo mutuo, en términos de relación y aprendizaje intergeneracional, sobre todo cuando uno ve los jóvenes y las personas mayores, porque ambos a veces son grupos que como que no nos tomamos tan en serio su opinión y lo que
lo que pueden aportar. Entonces, esos creo que son ejemplos súper ricos que tomar, y por supuesto también hay otras políticas públicas que uno puede aprender de otros países. A propósito de Japón, por ejemplo, nosotros en Chile estamos desarrollando dos pilotos en verdad, en 2 comunas, de un programa que es Comunidades que Cuidan. Cómo involucramos a la comunidad, porque las tareas de cuidado, o sea, son muy pesadas para que se aborden solo en la familia. Y además eso ha redundado en que sobre todo las mujeres, casi el 90% de las personas que cuidan son mujeres. Y eso, bueno, mayores, una serie muchas veces son personas mayores que cuidan a otras personas mayores, o que terminan el cuidado y, porque no sé, la persona a la que cuida fallece, por ejemplo, y terminan ellas mismas enfermas. O sea, ahí hay un círculo del que tenemos que hacernos cargo. Pero también el Estado solo tampoco se puede hacer cargo. Entonces, reconocer el rol de la comunidad, hoy día creo que hay experiencias comparadas que nos sirven mucho en esto. O sea, ahí el piloto de Comunidades que Cuidan, que está basado en una experiencia japonesa, también tenemos en España muy buenos elementos, en Colombia. O sea, también tomar un poquito de todas las experiencias, porque ninguna sociedad es igual. Y dentro del propio Chile es muy distinto lo que nosotros hacemos en cuidados en Santiago que en zonas rurales, por ejemplo. O sea, hay que pensarlo completamente distinto. Oye, vamos a volver sobre varios de estos temas y voy a insistir sobre el asunto del trabajo y del trabajo remunerado después de los 60, que es una conversación difícil, pero demasiado urgente para poder ver si es que esta situación en la que nos encontramos hoy día tiene una salida virtuosa. Así que vamos a volver con eso en Más de Hélice. Como el tamaño de las tareas es tal y necesitamos avanzar a una mayor velocidad, efectivamente ya están surgiendo distintas organizaciones que trabajan para poner estos temas en agenda, movilizar a las distintas instituciones públicas y privadas a que el asunto de la nueva longevidad sea efectivamente tema en las distintas dimensiones de nuestro país. Y una de ellas es Travesía 100, que es una iniciativa liderada por un grupo de personas mayores que justamente busca cambiar este foco sobre el envejecimiento, hablar sobre trabajo de personas mayores y también incentivar a que las personas puedan seguir activas y se sientan valoradas en su vida, pero conozcamos más en la voz de Jimena Bocavir. El envejecimiento es algo viejo, que ya no te sirve, que está feo, que tú quieres votar. En cambio, la longevidad es un regalo de la vida y que hoy día se supone que, por ejemplo, a las mujeres a los 60 años, nosotros lo que toca ahora es descansar. 10, 20, 30, 40 años descansando no hace sentido, porque ahí nos vamos a deprimir y por lo tanto vamos a enfermarnos y vamos a hacer una carga para toda la sociedad, especialmente para la familia. Y en vez, lo que tú vas a ver en este grupo son todas personas que están determinadas a seguir siendo un aporte. En Travesía 100 nosotros hacemos 3 cosas. 1, empoderamos a las personas mayores para que asuman en plenitud su vida. 2, colaboramos con las empresas para que ellos puedan discriminar y atender a las personas mayores como colaboradores, como clientes, como vecinos. Y 3, incidimos en políticas públicas para que el entorno nos sea favorable. Les compartí este instrumento a las personas que asistieron, que es una evaluación, ¿cierto?, de factores de riesgo de la funcionalidad. Esto es un instrumento que fue creado el año 2019 y que es la sistematización de distintas investigaciones que dan cuenta sobre aquellos factores de riesgo, experiencias, como también condiciones de vida que pudiesen afectar la funcionalidad de una persona mayor. Tenemos factores predictores que son independientes del declive, como vivir solo, la ingesta diaria de medicamentos, el escuchar bien o no, en fin. Tenemos factores agravantes, como por ejemplo no estar satisfecho con la residencia donde se vive, no tener control médico por más de 6 meses, sentirse deprimido. Tenemos factores de mayor riesgo que tienen que ver con tener una edad mayor a los 80 años, donde efectivamente se produce una mayor prevalencia de dependencia funcional y la percepción que tienen las personas acerca de su salud. Normalmente la cultura tiende a empequeñecernos, a abuelearnos y nos saca del mundo de lo productivo, de lo activo. Y en Travesía 100 se trabaja la nueva longevidad que tiene que ver con tener una vejez activa, proactiva y propositiva. Bueno, es bastante lo que trabajan ustedes, ¿no?
de un sello mayor tienen una aproximación similar con el mundo de la empresa, pero también con esta idea de comprender en términos muy profundos la necesidad que tenemos los seres humanos de sentirnos parte, de estar vinculados como buenos grupos. Somos, así es nuestra especie, como las abejas, como las hormigas. Entonces, me encantaría saber cuáles son sus reflexiones en estos ámbitos y dónde ven ustedes que uno puede hacer como una especie de intervención de acupuntura que transforme el escenario en el que estamos. Difícil pregunta, centrarse en una sola cosa. Pero pueden elegir la que quieran. Yo creo que es bien importante, y yo sé que suena etéreo, pero insisto con el tema del cambio cultural que efectivamente permee distintas realidades. Y en ese sentido, agradecer este espacio y ojalá más comunicadores, más personas que tienen incidencia en la opinión pública, volvamos a instalar esto, porque todavía no es que estén todas las soluciones escritas. Yo creo que necesitamos construir soluciones a la realidad de nuestro país, que es cambiante y es desafiante, pero sobre todo eso, o sea, que sigamos conversando sobre este tema en las empresas. Hoy en día hay todo un desafío en los temas de gestión de la edad, de educación a lo largo de la vida, de cuidados, de múltiples desafíos, y yo ojalá pudiera insistir y a cada espacio que vayamos como ir evangelizando, ¿no? Y solo a modo de mención, a los que les interese conocer un poquitito más, hay una red que se llama Voces Mayores, que nos agrupa más de 100 organizaciones que trabajamos con, por y para personas mayores. Y ahí uno puede ver el crisol de cosas que están haciendo la sociedad civil, la academia, muchas consultoras y empresas pequeñas, y también como desde ahí que nos articulemos, porque cada uno solo dando las batallas desde la academia, desde la empresa o desde la política pública, como no al edadismo, este cambio cultural, es difícil. En cambio, desde ahí intentamos articular, por ejemplo, desafíos que surgieron en el proceso constitucional o en otros procesos, qué sé yo, como levantar la bandera de la no discriminación por edad, de combatir el edadismo y efectivamente que esto permee todos los espacios sociales, ojalá. ¿Sí? Súper. Sí. A mí me gustaría, porque hemos hablado del empleo y efectivamente es algo que está recién instalándose y hay empresas que están empezando a movilizarse, empezando a partir de las primeras iniciativas, pero a mí me gustaría hacer un llamado un poco más profundo a las empresas también, porque si bien va a cambiar todo el mercado laboral, en tema de las personas mayores, también va a cambiar todo el mercado de los clientes. O sea, efectivamente hoy en día la población va a estar compuesta por personas, una población que está más envejecida y son clientes que están con distintas demandas de productos, de servicios, de canales digitales que atiendan a sus necesidades. Y de alguna forma la empresa que llegue tarde no se va a adaptar. Esto es como cuando fue el cambio climático, ¿cierto? Cuando fue el tema de la incorporación de la mujer. Estamos sometidos siempre a muchos cambios, ¿cierto? Y en este momento estamos en este cambio, que es un cambio demográfico que es importante y hay que adaptarse a ese cambio también. Y la empresa que no lo empieza a hacer desde ya, yo creo que va a llegar tarde. Entonces, ¿cómo genero nuevos canales amigables con las personas mayores? ¿Qué productos puedo ofrecer? También hablar de contratación, cuáles son buenos puestos de trabajo y lo más igualitarios y, como se dice, lo más acogedores con las personas mayores, que les permitan también compatibilizar con su vida privada, con las cosas que quieren hacer, con los tiempos de descanso. Porque su trabajo no es igual al de las otras personas, no debería tener las mismas características. Por lo menos los estudios dicen que las características del trabajo de los mayores requieren otras condiciones, como tú decías, un poco más de flexibilidad, por ejemplo. Sí. No siempre, pero en muchos casos sí. No siempre, pero en muchos casos sí. Y sobre todo mientras más aumenta la edad, mayor flexibilidad. De hecho, Japón tiene un programa bien interesante en eso, que a medida que vas aumentando tu edad, va aumentando tu flexibilidad por tramos etarios. Entonces, bueno, digo, no siempre, política, pero claro, sí. Una política súper interesante. Y hay también algunas en Nueva Zelanda que son súper choras. Entonces, bueno, obviamente hay referentes que ver, pero a mí me gustaría más hacer una especie de llamado a las empresas, porque efectivamente el Estado no puede solo con esto. No quedarse abajo de la decisión. Y no pueden quedarse abajo de este cambio también. Ministra. Bueno, volviendo sobre el cambio demográfico en el fondo, es un fenómeno más complejo y ya está aquí, no es solo algo así hacia el futuro. Claro. Ya estamos viviendo un cambio demográfico y esto se cruza, se acaban de conocer los datos más actualizados de estadísticas vitales del INE con la baja de la tasa de natalidad y ahí ¿cómo nos hacemos cargo como sociedad? Porque ahí tenemos distintos factores, la disminución del embarazo adolescente, la postergación de la maternidad, el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, el aumento de la esperanza de vida, o sea, cuestiones que debemos valorar como buena noticia, pero que, como yo decía al principio con el envejecimiento, sin la política pública no contribuye a que podamos finalmente decidir, en el caso de la natalidad, por ejemplo, tener o no tener hijos, y en el caso de la vejez, tener condiciones para sostenerla.
este cambio demográfico, que ya es una realidad, no tiene sentido que valoremos si queremos ir hacia allá o no, sino que es una realidad de la que nos tenemos que hacer cargo, podamos abordarla de manera, o sea, que nos permita tener mayor bienestar y también que sea más sostenible. O sea, si es que uno no tiene políticas en todas las edades incluso, que sean preventivas en materia de salud, que promuevan el envejecimiento activo, que promuevan la autonomía, ¿eso en qué va a redundar? Va a redundar en un sistema de salud más recargado, en un sistema de pensiones más recargado, en mujeres también con mayor sobrecarga de cuidados. Entonces creo que esa mirada que como que a veces suena un poco inabarcable porque es muy amplia, tenemos que incorporarla todas las instituciones públicas, el sector privado, sin duda la academia, y por eso esta conversación me parece tan importante. Oye, vamos a avanzar hacia nuestro siguiente bloque, donde las vamos a invitar a tomar el poder total y elegir eventualmente una buena política para poder transformar el futuro. Así que ustedes no se vayan porque volvemos con el cierre de nuestro capítulo de Hélice sobre nueva longevidad. Volvemos con el último pedacito de este programa de Hélice, que la verdad es que apenas toca la punta de un asunto tan importante para el futuro de todos nosotros en esta sociedad, los que están hoy día empezando la tercera edad o viviéndola, nosotros que nos quedan no tanto, seamos honestos. Entonces, me encantaría preguntarles a ustedes, primero, si ustedes pudieran pedirle algo al otro, desde el lugar donde está, desde el mundo público al mundo privado, desde la academia al mundo privado, hagan el cruce que les parezca. ¿Qué le pedirían al otro sector para poder acelerar un poco esta transformación? Ministra, si quiere partir usted. Sí, bueno, yo creo que al mundo privado, la academia ha estado muy involucrada, pero yo creo que al mundo privado es fundamental que se incorpore también en este problema que es de sociedad. Nosotros cuando hablamos de un sistema de cuidado, lo que decimos es el trabajo de cuidados que ha estado muy privatizado, muy puertas adentro, muy sobre los hombros de las mujeres, se tiene que distribuir, por supuesto entre hombres y mujeres, pero entre la familia, la comunidad, el Estado y los privados. Y ahí yo creo que ese es también un llamado a involucrarse y hacernos cargo de un problema que es de sociedad. Maca. Tal vez al ámbito de las políticas públicas, que siempre hemos trabajado muy de la mano, pero a lo mejor poder acelerar un poquito el paso, porque creo que las políticas públicas que tenemos en Chile de verdad son relevantes, son importantes, pueden cambiar la calidad de vida de las personas mayores, y ojalá que pudiéramos invitar a otros ministerios también a tomar compromisos ministeriales, apoyar el trabajo del Ministerio de Desarrollo Social, fortalecer Senama, de modo que podamos llegar oportunamente y podamos llegar de forma más contundente que lo hacemos hoy día, con más cobertura. Yo creo que eso es algo que, bueno, también es un llamado a lo mejor al sector privado a colaborar en eso, pero avanzar un poquito más, con más celeridad en eso. Mercedes. Súper. Como hablábamos antes, que el 50% de las personas mayores todavía trabaja de forma informal, yo creo que también haría una especie como de llamado al sector público de generar incentivos en las empresas para la contratación de personas mayores y para la innovación en temas de productos, servicios dedicados a las personas mayores. Porque yo creo que eso es algo que nos va faltando. O sea, las empresas están empezando a hacerse conscientes, pero yo creo que desde el Estado se puede acelerar esa conciencia a través de promover esos espacios dentro de las empresas. Y ahora llegó el momento presidencial, porque ustedes saben que este año tenemos elecciones. Entonces es un muy buen momento para sembrar el programa de alguno de los candidatos o candidatas respecto de qué política, qué iniciativa podría eventualmente ayudar a transformar el escenario en el que estamos, ministra. Bueno, ahí yo tengo que promover lo que estamos haciendo en materia del Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado, que además no puede acabarse en nuestro gobierno, no se resuelve en 4 años, sino que necesitamos que se proyecte. Y tampoco partimos de cero, o sea, nosotros llegamos al gobierno y había muchísimas iniciativas muy interesantes, pero lo que enfrentamos son problemas de cobertura. Yo creo que ese es uno de los principales problemáticas que tenemos, muchísima fragmentación, incongruencias entre las instituciones, duplicidades, al mismo tiempo que faltan recursos en otros lados. O sea, ahí hay un desafío y estamos construyendo un sistema. Pero, por ejemplo, para poner un ejemplo que es, bueno, no sé, la red local de apoyos y cuidados, estamos creciendo de
90 comunas, alrededor de 6.000 hogares que había cuando llegamos al gobierno. Vamos a llegar a todas las comunas del país, 75.000 hogares cuando salgamos del gobierno, o sea, un crecimiento de más del 1000%, y aún así nos quedamos muy cortos. Entonces, esto necesitamos que se proyecte, por eso estamos tramitando un proyecto de ley, qué sé yo, pero no se agota en un año, no se agota en un gobierno, sino que tiene que ser una política de Estado. Maca. Me cuesta escoger solo uno, pero bueno, pasar el aviso que desde Voces Mayores estamos trabajando en una propuesta programática con ideas basadas en evidencia y la experiencia también, el aporte de la sociedad civil para todos los candidatos, así que esperamos que eso sea un insumo importante. Yo tengo dos ideas en la cabeza. Lo primero es la educación, que sé que es etérea, pero es importante. Hoy día los profesionales no están formados con un foco gerontológico prácticamente ninguno. La formación, y no solo ponerlo en los geriatras, o sea, hoy día un arquitecto, un abogado, un ingeniero comercial, un trabajador social, un psicólogo, necesita entender el tremendo desafío que tenemos como país, es prácticamente invisible. En la educación escolar se podría hacer algo bastante transformador si enseñáramos desde la infancia también a mirar la vejez con otros ojos y cómo nos atañe a todos. Y por otra parte, la tremenda revolución también que implica los propios mayores que hoy día demandan espacios educativos. La educación a lo largo de la vida es transformación, siempre. Es uno de los pilares del envejecimiento activo y ha crecido muchísimo los mayores que demandan espacios en la universidad, en cumplir un sueño a lo mejor que tuvieron. Entonces, yo diría que eso es un eje que podría ser muy transformador. Súper. Estamos trabajando en conjunto esa propuesta que va a llegar a todos los candidatos, que es más profunda, pero si me hicieras elegir una sola cosa, yo creo que me iría por el camino de cambiar la percepción, ayudar mucho desde las campañas de marketing, de los programas que se están haciendo, cambiar la percepción que existe hoy en día de la vejez, porque eso es algo que nos atañe a todos. O sea, esto obviamente es un desafío que es enorme desde el sector público, las universidades, el sector privado, pero también desde las personas. Y yo creo que ese cambio cultural que se requiere es tan importante y tan potente que me gustaría que eso desde las candidaturas y los presidentes que van a ir se trabajara mucho en eso, en cómo cambiamos la percepción de la vejez, el valor de las personas en la sociedad, que vemos que hay otras culturas que ya las valoran. Entonces, para no quedarnos atrás en eso. Les quiero agradecer a las tres por esta conversación, que por supuesto nos quedamos cortas, pero instala un marco sobre el cual tenemos que seguir avanzando. Y aprovechamos de invitar a todos los que están viendo este programa. Tú, persona que te dedicas al marketing, tú, persona que te dedicas a la educación y que tienes hoy día la edad de cualquiera de las que estamos aquí, también vas a llegar a mayor. Y eso es una cuestión que por último, si no nos convoca de forma profunda el bienestar colectivo, al menos por sostenibilidad del bienestar propio, debiéramos estar atendiendo y estar influyendo para que el escenario futuro sea mejor que el que estamos atravesando hoy. Quedamos con muchos pendientes, pero con grandes ideas. Esperamos verlos otra vez en Hélice.